En otro capítulo de la historia violenta de Puerto Rico, hablamos con una de las autoras de la Ley 54 contra la violencia, particularmente contra la mujer. Y nos contó lo que ocurrió tras bastidores en las negociaciones en cuartos oscuros, donde se le presionó a las mujeres a que a cambio de aprobar la Ley 54, tiene que haber una vista de reconciliación. Es decir, que la mujer que acababa de denunciar a su marido o a su pareja que la abusó, la golpeó, tenía que intentar reconciliarse con él. Eso obviamente las mujeres no lo aceptaron. Y en las negociaciones tras bastidores, según una de las autoras, Catherine Angueira, nos cuenta que se negoció entonces un programa de desvío. Así que el famoso programa de desvío que hoy día disfrutan muchos hombres que luego vuelven, después de coger las clasecitas del programa de desvío, a amedrentar mujeres, surgió en gran medida como una propuesta machista para los hombres no tener que cumplir ni pagar las consecuencias de sus actos violentos. La ley 54 se aprobó luego de que un acto de los más violentos de la historia de Puerto Rico, de un famoso deportista, asesinara a una mujer de forma terrible. Todo ese incidente del pasado muestra que ese programa de desvío debería eliminarse. La historia detrás de esta violencia nos la contó Catherine Angueira. ¿Por dónde empezamos a atajar esta situación? Me remonto a la escena en junio del 1989. Yo presidía una comisión asesora directamente al presidente del Senado en ese momento, fuera de líneas de partidos, exige eso como condición y ad honorem. Parte de mis funciones como presidenta de ese comité asesor fue impulsar legislación que favorecía los derechos de las mujeres. Y gran parte, ¿verdad? Dedicamos unos meses, entre otras leyes, a la ley 54 para la prevención, la codificación, tipificación del delito de violencia doméstica, porque hasta ese momento le recordamos al país que no existía un delito propiamente cuando ocurría dentro de los confines del hogar. Existían en el Código Penal agresión, agresión agravada, asesinato, actos lascivos, ¿verdad? Pero la violación en ese momento se permitía en las parejas casadas, como según te había comentado hace un tiempo atrás que tú desconocías ese dato, ¿verdad? Dicho eso. Espérate, Catherine, para explicar eso, porque yo creo que el país debería entender lo que eso significa. O sea, en Puerto Rico hasta el 1989 no era ilegal tú abusar sexualmente de tu esposa o esposo. En este caso, esposa, obviamente. Eso es así porque el artículo 99, que es el que codificaba la violación, expresaba tener acceso carnal con una mujer no la propia. Dios santo. Por lo tanto, la propia es la propiedad constituida por el régimen del matrimonio, porque esto está avalado por códigos esos que vienen de España, ¿verdad? Y así se interpretaba lo que quería decir la mujer, no la propia. Así que eso fue los otros días. Los machos podían violar a sus esposas hasta ese momento. O sea que, aunque mi esposa me dijera que no, si era mi esposa legalmente, yo podía abusarla sexualmente y no era ilegal. Eso es correcto, porque entonces se habla de cumplir con sus deberes matrimoniales, cumplir con sus deberes de favorecer a su marido, cumplir con los deseos sexuales del marido, no importaba si ella quería o no quería, porque así se nos trataba. Y eso que en Puerto Rico no hay una ley sharia, ¿sabes? Eso es así. Así que vámonos a remontar en ese momento, en junio del 1989, donde después de haber muchos álgidos debates entre nosotras las feministas, porque no te creas que hubo un bloque cerrado de las feministas todas en acuerdo entre nosotras. Hubo unas situaciones porque había un proyecto de ley que se había estado trabajando en la oficina de la senadora Belda González. Yo misma estaba trabajando un proyecto con asesores legislativas directamente para el presidente del Senado y bajó entonces el proyecto de administración. Y cuando bajó el proyecto de administración, recuerdo un sábado en la tarde que se nos convocó y allí se pretendía, mira cómo empezó la dinámica, se pretendía que todas las feministas que estuviéramos allí reunidas, sin leer un proyecto de ley, nos comprometiéramos a endosar y avalar ese proyecto, y yo me opuse. Yo fui la única voz que dije, no endoso nada que yo no haya leído, además que hay unos proyectos que se están trabajando en el Senado por parte de una mujer legisladora, o sea que entonces ahora vamos a bregar sexistamente porque baja un proyecto de la oficina del gobernador. O sea, todos estos debates estaban corriendo a la misma vez.
Y cuando el proyecto finalmente llega al Senado, presidido la Comisión de los Jurídicos por Marcos Rigao, cuando él se percata de las diferencias que había entre todas nosotras, ya Belda González no podía manejar las tensiones entre las feministas y entonces él asume presidir unas vistas que ocurrieron varios días en el Salón de Actos, donde nos sentó a todas las víctimas no, a todas las feministas, y yo exigí, como yo presidía una comisión asesora directamente al presidente del Senado, que teníamos que leer el proyecto de ley palabra por palabra, oración por oración, que había bajado de la oficina del gobernador, y así se hizo, ¿ok? Tuvimos que reescribir lo que había bajado de la oficina del gobernador. Se reescribió muchas cosas y hay unas cosas que no son ni consonas internamente, eso yo los conozco dónde están, pero eso picata la minuta. Vamos entonces que una vez salvado todas las diferencias que había entre todas nosotras, en la redacción de lo que hoy día se conoce como la Ley 54, llegó el momento de que nos pretendían imponer, escuche bien la radioaudiencia, nos querían imponer desde la Cámara de Representantes, porque Marcos Rigao, como presidente de la Comisión de los Jurídicos, estaba en negociaciones allá con la Cámara de Representantes, presidida nada más y nada menos por ese otro señor que resultó ser una persona violenta, José Ronaldo Jarabo. En las negociaciones se establecía que para aprobar la versión que estábamos trabajando en el Senado, nos iban a imponer, primera que nada, una vista de conciliación entre las partes. Y nosotras nos opusimos. O sea, perdóname, que para aprobar la ley de que abusar de tu pareja y golpear a tu pareja y maltratar a tu pareja y violar a tu pareja. Y violar a tu pareja, para que se aprobara esa ley, la Cámara de Representantes, bajo la presidencia de José Ronaldo Jarabo, pretendió obligar a que antes de aplicarle la ley a los hombres machistas, tuvieran que antes de eso hacer una vista de conciliación para que se reconciliara con quien la violó, quien la golpeó, quien le hizo las barbaridades. Eso es correcto. Eso es como si a mí me obligaran a sentarme en una vista de conciliación con mis 3 violadores. ¿Verdad que eso es un absurdo? Esto es un acto de violencia en sí mismo. No. Que sabemos que desgraciadamente cuando la mujer se atreve finalmente a denunciar al agresor, que es su pareja, ha sido ya víctima, ¿sabe Dios en cuántas veces? Porque casi nunca lo hace de la primera vez. Eso es correcto y se ha estudiado, y te lo digo también por experiencia en yo ayudar a muchas de estas personas, que cada vez que se repite lo que se llama el ciclo de violencia doméstica, que en esencia son 3 fases, ¿verdad? Que es la fase de luna de miel, donde está todo bien chévere, pero es el entrampamiento que se hace a la víctima, empieza la tensión, que es la segunda fase, hasta la tercera fase, que viene el golpe, la amenaza, lo que sea, ¿verdad? Cada vez que se repite este círculo, porque se sigue repitiendo, se da las vueltas a la noria, eso va en espiral hacia abajo y va erosionando la dignidad de esa mujer y empeora la situación porque cada vez se siente más desvalida. Así que, ¿verdad? En lugar de verlo circular, es un espiral que se hunde hacia abajo. Dicho eso, vamos entonces a cuando nosotras, tú sabes, nos opusimos a ninguna vista de conciliación. Si difícil era conciliarnos nosotras entre las feministas para ponernos de acuerdo, un lenguaje para la ley. Imagínense ahora ponerse en una vista de conciliación con un maltratante, abusador, que amenaza de muerte, que viola a su pareja, ¿verdad? Pues entonces, Marcos Rigao va allá y negocia nuevamente con la Cámara, que yo tengo que cuestionar si ya Marcos Rigao tenía plan A, plan B y plan C también él, ¿verdad? Porque tampoco es ningún santo ángel de la caridad. Pues entonces, dicho eso, regresa entonces con la segunda propuesta, quitado de la mesa de la negociación la vista de conciliación, se sustituyó por esto que se llaman los programas de desvío, el toallazo al criminal. O sea, volvemos a esa fase del machismo, el sexismo, que se entiende que incluso para procesar criminalmente a una persona, que en su gran mayoría son los varones, porque en un patriarcado eso es lo que existe, pues entonces lo que va a proceder es
vamos a darle un break, vamos a darle una oportunidad, no importa los niveles de violencia que el individuo esté amenazando de muerte a esa persona. Y ahí es que sin nosotras tener ninguna otra opción, porque ya estamos al cierre de la sesión legislativa de 1989, ¿verdad? En junio, estamos ya al final del mes de junio, porque a pesar que entró en vigor la ley en agosto, se viene a aprobar el último día de la sesión legislativa de junio. Eso la gente tampoco lo sabe, piensan que se aprobó en agosto y eso no es así, entró en vigor en agosto. Así que dicho eso, todas nos vimos así como crucificadas contra la pared, dice, esto es, o es esto, o no nos aprueban nada. Y arrinconadas de esa forma, que eso después de todo es una estrategia de maltrato, ¿es o no es así? Cuando te arrinconan para tener que aceptar una negociación que no es favorable a la parte que tú estás representando. Eso es maltrato igual. Así que la forma que se aprobó ese programa de desvío es un retrato fiel de cómo los machistas en la Cámara de Representadas, liderados por José Ronaldo Jarabo, que ustedes saben el capítulo en 1991, 2 años más tarde, que él se despechugó en la oficina de la presidencia para alegar que era víctima de violencia por parte de una mujer en un hogar donde él se metió de la casa de los doctores Franco Loggi y Elizabeth Saya. O sea, otra película aparte, ¿verdad? Pero dentro de esto se nos impone ese programa de desvío. ¿Y qué sucede con ese programa Pero, de Catherine, desvío? es importante que el pueblo sepa, ¿verdad? Lo que acabas de explicar de Elizabeth Sayas, y es que pasó esa situación entre el presidente de la Cámara y esta mujer, donde el que estaba negociando estos procesos, pues entró alegando, ¿verdad?, de que supuestamente su esposa, la esposa de él, de José Ronaldo Jarabo, había tenido una relación con el doctor y pues él lo que hizo fue tratar de estar con la esposa del doctor y entonces se formó un salpa afuera. Todo eso fue el chisme del momento de 1991, que fue lo Bueno, que... eso que estás relatando es el chisme de pasillo, porque lo que oficialmente desfiló en evidencia en el tribunal era que él fue en la solapa de su gabán con un proyecto de ley doblado, que era un proyecto que Franco Loggi había solicitado, que él decía que era leonino, porque en ese momento Loggi estaba montando lo que resultó ser de los primeros centros de MRI en Puerto Rico y estaba buscando algún tipo de exención contributiva, beneficios contributivos, ¿verdad? Así que con la excusa oficial, o sea, que un presidente de la Cámara vaya a tu casa pasada ¿verdad? En horas nocturnas, a tocarte a la puerta porque tiene que discutir contigo un proyecto de ley. ¿Alguna vez eso ha pasado contigo? No, conmigo no, y ¿verdad? Y por si acaso no estamos hablando con cualquier persona. Yo conté el chisme, pero Catherine Angueira conoce mucho más detalles de lo que el inmenso del país tiene, porque obviamente ha sido una de las personas vinculadas a todos estos trabajos del grupo feministas y grupos de igualdad de género en este caso. Así que, Catherine, yo sé que lo que estás diciendo es, ¿verdad?, con conocimiento de causa, no por decir. Esa es la oficialidad de lo que pasó en el tribunal, a pesar que finalmente en el tribunal sí salió la información de que Franco Loggi, bajo juramento, admite públicamente haber tenido un acercamiento con Teresa Bengoa. Eso sí, finalmente salió dentro de su testimonio. Y Elizabeth Sayas, por otro lado, siempre testificaba que cuando Jarabo irrumpe en su hogar sin ser bienvenido, ni haber sido invitado, ni de esas cosas, porque él empujó esta puerta y entró por ahí, le pasó por encima a una allegada de la familia de Elizabeth. Y esto es información pública que estoy ventilando en este momento, pues ustedes saben que yo también presté servicios profesionales a Elizabeth Sayas y a Franco Loggi como psicóloga social. Así que dicho esto, cuando eso pasa, hay un forcejeo. Elizabeth Sayas trata de frenar a José Ronaldo Jarabo. O sea, este es el presidente que nos negoció lo de la ley 54, ¿verdad? Elizabeth Sayas está forcejeando para frenar que Jarabo llegue hasta la habitación del matrimonio donde había un baño donde estaba su esposo Franco Loggi. Así que ahí es que hay un forcejeo y en ese forcejeo es que entonces Elizabeth Sayas, Jarabo, la apretuja, la pone de espalda a él, la aprieta contra su genitalia y ella siempre describió eso durante su testimonio en el tribunal. Así que ustedes entienden lo que implica que un hombre te agarre, te volteas, ¿verdad? Te presione contra su genitalia para todos los efectos. Eso es un acto lascivo también, ¿verdad? Así que
Esto es así de complicado. Posteriormente, ella siempre describía el acto en pantomima, pero después se radicó una demanda a nivel federal con respecto a lo que viene a ser ese acto que es de acoso sexual. Ok, dicho eso, volvemos a lo que me pediste que hablara, que es la historia de cómo entonces se monta la ley 54. Quiero que sepan que cuando... No, pero Catherine, perdóname, la razón por la cual hice esta digresión es para que entendamos la época donde se veía como normalizable toda esta conducta que obviamente no es normal, pero donde se había acostumbrado al uso macharrán de la fuerza para obtener, ¿verdad?, beneficios de otro tipo. Y por tanto, estos programas de desvío que fueron como resultado de una negociación previa para pretender que se reconciliaran las parejas que habían estado vinculadas violentamente. Es decir, que se sentía como normal el que hubiera un acto violento en la pareja y se veía como normalizable esa conducta terrible que en aquellos momentos fue lo que dio origen a este programa de desvío como una negociación. Eso es correcto, pero no solamente eso. Ahora te voy a compartir algo que yo nunca he dicho públicamente. La exclusiva la tienes tú y voy a ser cuidadosa en la forma que lo verbalizo. Cuando Marco Rigao, veces que yo presido una comisión asesora directamente al presidente del Senado y a través de mi presidencia en esa comisión fue que se aprobó varias leyes que tienen que ver con los derechos de las víctimas. La Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, el derecho de la víctima a ser notificada cuando el individuo es excarcelado, el derecho de la víctima a recibir los resultados de pruebas mandatorias a los violadores convictos. O sea, hay una serie de cosas que yo logré impulsar desde mi presidencia. La ley contra el hostigamiento sexual en el trabajo. O sea, ¿verdad? Todas esas leyes que fueron como la zapata que se montó. Empezamos por impulsar la ley para declarar el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, que eso también, de hecho, en la exposición de motivos recoge una ponencia que yo presenté en Costa Rica. La gente no sabe nada de esto. Pero dentro de ese trabajo que yo hice ad honorem por muchos años, por cerca de 8 años, presidiendo esa comisión, y por ahí hay otra gente que se lleva la gloria que no es, ¿verdad? Pero anyway. Dentro de esto, Marco Rigao regresa a nosotras y en el salón de café, esta escena ocurrió como te la voy a contar ahora. Marco Rigao se me acerca porque me dice, Catherine, lo que va a pasar es con este programa de desvío, es que en la primera ocasión que el individuo comete un acto, se desvía, ¿verdad?, por un programa de rehabilitación. Y lo que te voy a decir ahora, me dijo él, esto es como el herpes. Esto es lo que las expresiones de Marco Rigao. Esto es como el herpes porque ese expediente se va a sobreseer. Tal como el herpes puede dormitar el virus, pero que si se vuelve a ocurrir un acto de violencia doméstica, se activa nuevamente ese expediente. ¿Qué te gusta esa analogía? Sí, de todo señor senador, presidente de una comisión de los jurídicos, para explicar la definición de sobreseimiento. Esa es la explicación que dio un egresado de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Para que la gente conozca quiénes son estos personajes. Entonces, en un desvío que te voy a digresar, a digress, un momentito. Parece mentira que Juan Zaragoza tiene en su comité de campaña al senior consultant, consultor honorífico de José Ronaldo Jarabo, y Juan Zaragoza anda por ahí por los pasillos de los medios reclamando respeto para su directora de campaña, Idalia Colón, y Yolanda Sayas, que fue directora de la Comisión de Asuntos de la Mujer, y pregúntale a las dos qué hicieron ellas cuando se estuvo procesando a José Ronaldo Jarabo, pregúntale a las dos qué hicieron ellas para reclamarle a Juan Zaragoza que en la conferencia de prensa que las presentó a ellas como parte de su campaña, José Ronaldo Jarabo no debió haber estado en esa conferencia de prensa. Así que, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Que el machismo tiene muchas vertientes. Perdóname la digresión. No, al contrario, te agradezco. ¿Verdad? Esa es otra digresión para empatar los capítulos de la historia que la gente no conoce, para que entonces Juan Zaragoza tiene los pies de barro, tiene techo de cristal. Si Juan Zaragoza
se perdió en Puerto Rico las primeras planas de ese juicio contra José Ronaldo Jarabo, que incluso cuando el gobernador Rafael Hernández Colón fue premiado con el premio ese del Príncipe de Asturias y viajó a Oviedo, al Teatro Campo Amor, a recibir ese galardón, yo organicé junto a otras mujeres un grupo para exigirle a él que no llevara en su comitiva a José Ronaldo Jarabo. Y ya es materia de información pública porque se divulgó en un pleito que me radicaron a mí en el Tribunal Federal, donde yo dejé saber que yo viajé a España y yo monté toda una protesta frente al Teatro Campo Amor y yo logré que se presentara una pancarta, una cruzacalle frente a la única cámara internacional de televisión reclamando que Jarabo no debió haber estado ahí. Ustedes sabrán que el padre de Jarabo tiene la historia que sabía. Así que en España la palabra Jarabo tiene otro nivel de resonancia. ¿Y dónde estaba Juan Zaragoza en todo esto? Díganme. Perdóname, Catherine, para la gente que no sabe, ¿verdad? El papá de José Ronaldo Jarabo fue el último ejecutado en España por el Garrote Vil. Y previo a eso había sido acusada por los federales por white slavery también en los Estados Unidos. Así que dentro de este panorama tenemos a Juan Zaragoza, que tiene como senior consultant ¿a quién? A José Ronaldo Jarabo. Para que todo el mundo entienda los muñequitos y el contexto donde la gente se monta en tribuna para exigir pulcritud en las expresiones de distintas personas en los medios, ¿verdad? Porque yo sí le sigo el tracto a estos expedientes de la historia de todas estas cosas. Vamos entonces, ¿cómo nos imponen ese programa de desvío? ¿Y qué es lo que resulta ser el programa de desvío? La ley 54, en su artículo 3.6, lo que establece es que una vez celebrado el juicio y convicto que fuere o que el acusado haga alegación de culpa, por cualesquiera de los delitos tipificados en esta ley, y eso incluye agresión sexual conyugal. No está eximido la agresión sexual conyugal. O sea, que un violador dentro del matrimonio puede ir a una escuelita. ¿Entienden? Entonces, porque es en la primera ocasión. Y entonces, la persona tiene que aceptar, eso sí que tiene que aceptar la comisión del delito imputado y reconocer su conducta. Eso es parte de la ley. ¿Qué sucede? Cuando al principio, y se dice que la opinión de la víctima, si se le concede o no este beneficio, deberá ser tomado en cuenta por el tribunal. Pero una mujer que está intimidada, aterrorizada, que entonces le vienen con este tumbado ahora en medio de este proceso que ella escasamente necesariamente no está entendiendo de qué tratan los trámites judiciales, le vienen y le preguntan, ¿usted está de acuerdo? Cuando el individuo la tiene todavía posiblemente bajo amenaza de muerte, pues ¿qué es lo que ella va a hacer? ¿Qué es lo que ella va a hacer? Ahora mismo tenemos otro caso ventilándose, creo que es en el Tribunal de Arecibo, donde una mujer, el caso de Lemuel Cruz, si no mal recuerdo el apellido, es el nombre del señor, donde ese señor mata a la íntima amiga de la víctima de violencia doméstica que la había refugiado, protegerla de este individuo. Y acto seguido, este señor reconoce dónde ella está y le mata a su amiga que fue la quien la refugió frente a ella y a sus hijos. Esa señora de repente desapareció después que informó a la policía, porque esto es parte de la controversia que hay en ese otro caso, y de repente aparece casada legalmente con el individuo que le mató a su íntima amiga, que ella había sido amenazada también, razón por la cual se escondió en la casa de esa íntima amiga. Y este es el caso que Mayra López Mulero representa ahora a esa mujer que apareció mágicamente casada para levantar el privilegio de confidencialidad entre pareja matrimoniada, ¿verdad? Miren cómo las cosas se siguen enredando y cómo le dan las vueltas a las cosas. Regresamos entonces otra vez al 1989. Nosotras entendíamos desde el principio que había un serio conflicto de interés, Jay Fonseca, que le asignaran a la Comisión de Asuntos de la Mujer, que era lo que existía en ese momento, o promejoramiento de los derechos de las mujeres, era como se llamaba en ese momento. Después fue que se cambia la Comisión de Asuntos de la Mujer, después es que se cambia la Oficina de Procuradora de las Mujeres. Eso tiene varias versiones en la historia.
realmente la ley es idéntica, excepto quien configura el comité que la preside por encima de la directora o si son consultoras al mismo nivel que la procuradora. Esas son las cosas administrativas que cambió. Dicho eso, pues entonces nosotras entendíamos cómo le vas a asignar a la Oficina de Promejoramiento de Derechos de la Mujer la función de encargarse ahora de la reeducación de estos individuos que sabíamos desde la soltar que la posibilidad de reeducarlos era bien bajito, ¿verdad? Entonces, eso es un serio conflicto de interés. Esa oficina atiende a las mujeres que son las víctimas de esa violencia, pero ahora van a atender también mediante unos programas que no sabemos la efectividad y lo tenemos en remojo para jugarle el juego al Estado de que le dieron un toallazo al criminal. Hello, pues eso nunca funcionó, ¿verdad? Ese tejemeneje, ese pulseo, eso no iba para ningún lado. Hasta que en el año 2000 pasaron 11 años. En el año 2000 finalmente se aprueba una ley para crear la Junta Reglamentadora de los programas de reeducación al amparo de la Ley 54, y ahí es que gran cosa hicieron. Lo metieron debajo del Departamento Sombrilla de Corrección y Rehabilitación, que ya sabemos lo eficiente que es corrección, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Palos y bogas o palos y no bogas, eso se debió haber creado una entidad independiente y punto, que se encargara de desarrollar los currículos, supervisar el cumplimiento de eso y no estar ni bajo la Oficina de Asuntos de la Mujer, ni tampoco bajo el amparo de corrección, porque corrección sabemos, miren el ejemplo que tenemos en estos días de una secretaria que solamente favorece a los individuos que tiene bajo su cobijo y no está atendiendo los reclamos de las víctimas. Eso es así. Tanto es así, Jay Fonseca, que te lo digo públicamente ahora. Yo llevo desde el mes de julio del año pasado, y te invito y te exhorto a que hagas lo propio, solicitándole a la Junta de Libertad Bajo Palabra, que está bajo el ala administrativo de corrección del Departamento Sombrilla, y directamente a la secretaria se lo pedí en noviembre del año pasado, que coincidí con ella en un estudio de grabación. ¿Dónde están las estadísticas? El número de casos que han sido referidos al amparo de la Ley 85. Eso es el gran misterio, es el gran secreto que no quieren dar esa información. No la quieren proveer. Y yo estoy en récord mediante cartas escribiéndole al oficial de prensa de la presidenta de la Junta de Libertad o Palabra, y se lo pedí de frente a la secretaria de corrección, que estaba con otro oficial de prensa ese día, y al día de hoy esas estadísticas no las proveen. Eso es un gran secreto, y yo estoy recibiendo cartas electrónicas, llamadas telefónicas tras bastidores de series de víctimas que están de repente descubriendo de qué trata la Ley 85. De mujeres que fueron asesinadas, mujeres que fueron violadas por un mismo violador. Hay un violador en serie que tiene más de 24 víctimas, que ahora esas mujeres están enfrentando ese proceso. Hay hombres que me están escribiendo que le mataron a sus esposas. Hay otros padres que me están escribiendo que le mataron a su hija después de haber sido violada. ¿Y qué pasa con eso? Pues a nadie le importa. A Joan Rodríguez Bebe, perdona que yo sé que tú tienes una amistad con ella, pero esa senadora en su función como senadora lo hizo horrible al impulsar este proyecto de ley y conseguir el aval de todas las facciones y todos los partidos para excarcelar de forma temprana, de una manera, un toallazo a todos esos criminales, y ahora mismo ese ataponamiento de casos está ante la Junta de Libertad o Palabra. Y todo el mundo ahora está despertando. ¿De qué trata esto? Yo no sabía esto, Catherine. Me empiezan a llamar las víctimas tras bastidores. Yo no sabía esto, pero ¿cómo esto es posible? Bueno, yo lo advertí en el 2022. Pero hasta que la gente no les toca de cerca estos problemas, Jay, la gente no se entera. De acuerdo, de acuerdo. Y ya hemos visto cómo en los programas de desvío, pues muchos de estos sujetos vienen y vuelven a cometer los delitos, y vemos como las probatorias, cuando salen de a la cárcel, siguen cometiendo los delitos de violencia contra sus parejas, contra ¿verdad? La persona de la pareja, etcétera. Y hablaba con Catherine de que probablemente ese programa de desvío que se está planteando ahora detenerlo porque no hay una junta nombrada,
pues cuál es la verdad detrás de todo eso y si realmente no deberíamos eliminar la ley en esa parte desde un principio, porque la intención nunca fue que esa ley estuviera o ese programa de desvío fuera parte de la legislación. Catherine, te escucho de nuevo. Sí, quiero suscribir la hábil sugerencia que estás haciendo, porque eso fue lo que nosotros pedimos al principio en el 1989. ¿Cómo nos van a imponer una cosa que no fue ni discutida como parte del proceso de las vistas públicas de nada, verdad? Eso fue un toallazo al criminal que se le estaba dando, y vamos al peor escenario que de los delitos de violencia doméstica, que viene a ser después de todo la agresión sexual conyugal, que era un delito nuevo al amparo de esa ley, porque ya una vez ocurre el asesinato de mujeres, va bajo el palio de lo que es asesinato. Yo me niego a usar la palabra feminicidio porque eso es una distorsión de la palabra correcta, es femicidio. En otro momento te contaré la historia de eso, pero por el momento lo que es importante es dejarle saber a la radioaudiencia que eso fue una imposición de último momento, porque era o eso o nada, un acto de maltrato propiamente para imponernos a las mujeres, los machos que estaban a cargo de la mayoría legislativa en ese momento, que querían ser amables con sus propios congéneros. Así que dentro de eso, imagínense ustedes que si en el Código Penal existía el delito de violación, si para poder acusar por violación por un extraño hubiese tenido que pasar por un proceso de reeducación en lugar de proceder. En ese momento estaba en vigor el Código del 1974 y la sentencia máxima de violación era 99 años, porque se equiparaba la severidad de la cosa con asesinato en primer grado. Así que imagínense ustedes cómo es que la necesidad de tipificarlo dentro de una relación matrimonial crea como esta habitación secreta nuevamente. Lo sacan de la habitación del hogar, pero lo meten en una habitación secreta de este programa de desvío, ¿verdad? Como un punto medio, porque vamos a jugar aquí como una cosa media tibia, ¿verdad? Realmente codificar estas cosas que están pasando al interior de una relación matrimonial, pues todavía no se entienden, que son unas cosas barbáricas, y vamos a crear este espacio de protección para los machos machistas violentos y violadores. Así que, dicho eso, yo suscribo y estoy de acuerdo con tu sugerencia, porque esa era mi posición en el 1989. Jamás se debió haber aprobado esto de esta manera. Lo mismo pasa con las órdenes de protección, Jay. Yo soy la única feminista que para récord advertí que las órdenes de protección no son ninguna freno a ninguna persona que van a ir a matar a una mujer. Yo soy la única que lo advertí. Mira lo que ha pasado con esa orden de protección a través de los años. O sea, si uno tiene una capacidad de inteligencia, de previsibilidad, de haber tratado ya con estas temáticas, sabe que aquí los recursos que se están inventando para legislar a favor de los hombres, pues siempre van a ser en contra de las mujeres. Entonces, vamos a lo que es estos programas de desvío. Y quiero aclararles rapidito a la radioaudiencia una cosa, Jay. Hay distintos tipos de programas de desvíos bajo el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El de la Ley 54 originalmente iba a estar en la Comisión de Asuntos de la Mujer. No es hasta el año 2000 que entonces se legisla para pasarlo bajo el Departamento de Sombrilla, que ya estaba creado en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. ¿Qué pasa? En corrección también existe un programa que no tiene, hasta donde yo sé, ninguna junta, que se llama el programa Aprendiendo a Vivir sin Violencia, donde los hombres convictos de delitos de violencia por razón de género se envían también a coger este otro cursito. Le dan un diplomita. ¿Se acuerdan de Osvaldo Ríos cuando estaba hospitalizado y fue acusado de esto? Y entonces enseñaba el diploma, porque la que estaba a cargo de ese programa, la doctora Carmen Peña, fue a visitarlo al hospital donde él estaba y le entregó el diploma ese. Pues entonces está ese otro programa, y entonces están los otros programas de bonificaciones para excarcelación temprana, ¿verdad? Que está bonificación por estudio y trabajo, que es que le van bajando la sentencia acorde con unos días, y yo hice el cómputo hace un tiempo atrás, era como una tercera parte de más o menos, de la sentencia se puede bajar a través de esas bonificaciones.
Entonces están los programas de pase, que le pueden dar un pase por mediodía, un día, una semana, pases extendidos, que ahí es que entra el programa este que se usó para excarcelar por una enfermedad terminal. Está entonces los programas de adaptación social, están los programas de grillete electrónico, y aprovecho para informarle a la radioaudiencia que hace años atrás yo fui la persona responsable de haber provocado, promovido y responsabilizado en ese momento al secretario de Justicia, que era Roberto Sánchez Ramos, para que incoara un pleito para recoger 114 asesinos que habían sido excarcelados ilegalmente mediante el programa grillete electrónico, porque estaba prohibido que se pudieran beneficiar del programa grillete electrónico personas que habían cometido delitos de violencia contra el ser humano, entre los cuales está asesinato, y mi mejor recuerdo es que la agresión sexual también está por ahí, ¿sabes? Así que producto, cuidado que yo lo decía públicamente, y no es que hasta Roberto Sánchez Ramos era secretario de Justicia, que entonces se contrata al licenciado Carlitos del Valle, que lo litigó en la esfera federal y en Boston bajo el mandato finalmente, ordenando el reingreso de 114 asesinos. Jay, esto es bien serio, ¿sabes? Así que, dicho eso, también están los programas de libertad bajo palabra, donde hay una junta que es aparte del Departamento de Corrección y Rehabilitación en su fase cuasi judicial. Cuasi judicial quiere decir que los miembros de esa junta, que en este momento, si no me recuerdo, son 5, tienen unas capacidades de tomar unas determinaciones administrativas, y dependiendo de la decisión que se toman, si adjudican o no esa libertad bajo palabra, la persona afectada negativamente por la decisión, al amparo de la Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme, va directamente al Tribunal Apelativo hasta el Supremo para pedir una revisión de las decisiones. Así que, en ese sentido, la Junta de Libertad o Palabra, que esto es un teje-meneje a través de los años que ha existido, si eran independientes, no eran independientes, si estaban bajo el dominio o no de la Secretaría de Corrección, porque se entendía también que el estar bajo el dominio de la Secretaría de Corrección tiene un serio conflicto de interés, porque como vemos ahora, esta secretaria quiere escarcelar a todo el mundo, ¿verdad? Pues cuando quieren escarcelar o hay hacinamiento carcelario, pisan el botón de pánico, ¿verdad? Para empezar a sacar a todo el mundo de la cárcel, y entonces van a presionar indebidamente a la Junta de Libertad o Palabra para escarcelar cuando se supone que tenga un procedimiento aparte. Así que lo que hoy día se supone existe es el Departamento Sombrilla se supone que tenga una injerencia administrativa, pero en el asunto de la toma de decisiones se supone que la Junta de Libertad o Palabra tenga total independencia. Así que dicho eso, para que tú veas que son distintos programas que tienen distintas formas de llevar a cabo la excarcelación. Y quiero decirle a la radioaudiencia, Jay, producto del litigio que yo llevé, que establecí jurisprudencia en el año 2000, que establecí los derechos de las víctimas a emitir una opinión informada, implicaba el acceso a la totalidad de todos los cartapacios que puedan estar en distintos componentes del Departamento de Corrección y Rehabilitación, porque no está centralizado un solo expediente. Entonces, yo logré que en el año 2001, que al final del cuatrenio de Pedro Rosselló González se había creado una Junta de Libertad Condicional, donde todos estos programas de desvío iban a estar bajo una Junta de Libertad Condicional. Llegados los populares al poder, Víctor Rivera González, designado secretario de Corrección, se da cuenta que se queda sin autoridad para hacer mucho, así que él promueve que se revierta otra vez a tener los programas de excarcelación temprana bajo corrección y la Junta de Libertad o Palabra aparte. Ahí es que se aprueba una ley el 31 de octubre del año 2001, donde ahí yo me senté a redactar la parte de la ley que tenía que ver con establecer los mismos derechos de acceso a información, de derecho de ser notificada, de participar de manera informada a las víctimas, que aparecía en la ley de la Junta de Libertad o Palabra producto de mi litigio. El lenguaje ese se incluyó en el lenguaje de la ley de corrección, pero en el año 2001, cuando hubo una reforma de esa ley, ahí le añadieron una coletilla, que eso lo podemos discutir en otro momento, para empezar a limitar unas cosas. Pero quiero que sepan que yo soy la persona que me encargué
de garantizar que tuvieran los mismos derechos, y se creó otra oficina que era el Comité de los Derechos de las Víctimas bajo corrección. Y lo importante de eso es que, según sale publicado en mi columna de hoy en el periódico El Vocero, la decisión que tomó la secretaria de corrección, que es la responsable en última instancia de haber excarcelado ese violador que era asesino también, ¿verdad? Porque también era violador. Resulta ser que la pregunta que yo hago en mi columna es si finalmente se notificó a las víctimas secundarias de que ese individuo iba a ser excarcelado mediante ese programa de enfermedad terminal, porque esas víctimas tenían derecho de ir al comité ese de derechos de las víctimas una vez le entregaran la información total de ese preso, incluyendo el expediente de salud correccional, para que esas víctimas pudieron haber contratado pericia, ¿verdad? Para entonces poder de una forma informada emitir una opinión si estaban en acuerdo o no de excarcelar a este personaje. Ahora, volviendo a la... Y la respuesta a esa pregunta no la tenemos. No la tenemos al día de hoy, no la tenemos. Es más, creo que en una entrevista alguien se la hizo y ella dijo que ella misma no sabía. Y se supone que ella tiene que saber, porque el último cobijo que tiene el comité de víctimas es que si la decisión, la resolución que emite ese comité de víctimas es favorable o desfavorable para la víctima, si la víctima quiere ir en revisión, a donde tiene que ir a tocar la puerta es directamente a la secretaria. Así que la secretaria no se puede zapatear de su responsabilidad de nada de esto. Ella es responsable del proceso completo. Así que, volviendo, lo que quería explicarle a la gente es que hay diversidad de programas de desvío y cada programa tiene un cocurucho administrativo encima, que puede ser una junta, como puede ser directamente la Secretaría de Corrección, como puede ser una junta de libertad o palabra, ¿verdad? Designada. Las juntas son designaciones por parte del gobernador con consejo y consentimiento del Senado. Así que, ¿verdad? Pero sigue siendo un serio conflicto de interés que estos programas estén, particularmente la Ley 54, bajo una Secretaría de Corrección que conocemos, y después yo puedo estar hablando horas de esto, de las deficiencias internas, de cómo no se documenta correctamente los asuntos que pasa con los presos en las cárceles, que falta información, que distorsionan información, que no actúan sobre hechos que pasan nuevamente, que son delitos que pasan nuevos dentro de la penal, como por ejemplo si hay una tentativa de asesinato, ¿dónde es que está la acusación contra ese individuo que es preso para que lo acuse? Si una persona está en libertad bajo palabra y brinca y sale fuera de la jurisdicción, ¿dónde está la acusación? Pues nadie lo acusa porque estaba en un privilegio administrativo, y lo que hace es que le revocan. ¿Se acuerdan cuando la secretaria se daba golpes de pecho diciendo, porque le voy a revocar ahora mismo el privilegio a este señor? Gran cosa. Si lo que tiene que hacer es, vamos a estar refiriendo al Departamento de Justicia una investigación criminal para ver si aquí hubo acto criminal, pero no, lo resuelven todo administrativamente, y administrativamente no tiene grandes cosas de consecuencias. Así que en lo que es la Junta Reglamentadora al amparo esta de la Ley 54, ahí yo busqué la ley esta mañana, la volví a revisar, y exige, Jay, que esas personas se tienen que someter, los que se van por ese desvío alegado, tienen que someterse a un programa de duración de mínimo 52 semanas. Máximo una participación a la semana de 2 horas en ese programita, en esa escuelita, ¿verdad? Puede ser 1 año, como máximo 3 años. Y entonces se supone que hay una entrevista inicial donde se va a evaluar la letalidad de esta persona. Se supone que se le alerte a la víctima de posible letalidad. Y entonces yo pregunto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, ponerle el grillete electrónico al individuo, si acaso, para que entonces la mujer tenga una aplicación en su celular, que sabes lo que lo hablé contigo en el Cuarto Poder en una ocasión, ¿verdad? Cuestionando de por qué las víctimas tienen que estar engrilletadas con sus victimarios. O sea, siguen ahí amarradas psicológicamente al asunto. Entonces se supone que sea un plan individualizado para esta persona, se supone que reciba una terapia al mes
individualizado, por lo menos 12 terapias en un año. Y la pregunta que yo hago, en estos grupos se divide por nivel de violencia. Yo como psicóloga entiendo que hay que dividirlo por nivel de violencia, porque no es lo mismo un hombre que lo que hace es en la forma más sencilla de la gama de nivel de violencia, pues que insulta a su pareja. Que eso es malo, pero jamás eso compara con una violación. No compara. Así que hay una gama de niveles de violencia y tú no puedes juntar todos esos niveles de violencia juntos como si fuera un sancocho. ¿Entiendes? Catherine, No, hay... me queda un minuto y quería saber, tu impresión entonces es que ni siquiera si hay una junta nombrada de estos desvíos, sabemos si realmente funciona porque tampoco se fiscaliza. Eso es correcto. ¿Y dónde están las evaluaciones de la efectividad? Y si la efectividad depende de reincidencia, ¿qué es lo que implica reincidencia? Que haya una víctima que esté dispuesta a ir a la policía para empezar todo este entuerto otra vez desde cero. Y las víctimas que ya pasaron por eso se cansan, se jactan porque ven la ineficiencia del sistema. Las víctimas nuevas van a tener que empezar desde cero. Mira lo que pasó con este señor que fue escarcelado, que había violado, asesinado a otra mujer y fue y asesinó a esta nueva mujer, ¿verdad? En Manatí, y se alega que también la violó, ¿verdad? Así que dentro de eso, evidentemente aquí no hay controles para medir la efectividad, que no sea usando el criterio de reincidencia, y la reincidencia en sí mismo requiere contradictoriamente que existe una víctima que se atreva a informarlo a la policía. Miren la tranquilla. Catherine, como siempre, gracias por todo tu conocimiento. Buenas tardes a ti, gracias por el tiempo, Jay. Sabes que siempre estamos disponibles, que están pasando cosas bien terribles en Puerto Rico sobre estos temas de violencia de género. Al contrario, muchas gracias, Catherine. Gracias por compartir todo lo que tienes en tu conocimiento. Muchas gracias.